A finales de 1943, en el frente oriental, una leyenda comenzó a extenderse entre las filas de los soldados alemanes. Hombres endurecidos por la guerra y curtidos en la violencia, por extraño que parezca, empezaron a desmoronarse. Los rumores decían que los ametralladores, los hombres encargados de las letales MG-42, conocidas como sierras por la velocidad de disparo que emitían un sonido atronador, sufrían de algo más que simple fatiga o miedo. Se decía que muchos de ellos estaban perdiendo la razón. Hans Weber era uno de ellos. A sus 27 años, había experimentado más combates de los que podía contar, y aunque siempre se había sentido orgulloso de manejar una de las armas más temidas por el enemigo, empezaba a sentir que algo andaba mal. Había días en que su trabajo consistía en descargar munición sin cesar. El sonido de la MG-42 era casi inhumano, un zumbido incesante que le perforaba los oídos. En las primeras horas del combate, el ruido ya era ensordecedor, y la adrenalina le impedía sentir otra cosa que no fuera un impulso frenético de mantener la posición. Pero en los últimos meses, cada vez que jalaba el gatillo, su mente vagaba a lugares oscuros. Por las noches, los recuerdos le acechaban como si fueran fantasmas que danzaban en los bordes de sus pensamientos. No podía dejar de ver las figuras que caían bajo su lluvia de balas. Al principio, trataba de no pensar en ellas como personas, sino como sombras o siluetas indistintas. Sin embargo, la guerra le estaba enseñando que, tarde o temprano, cada sombra obtenía un rostro. Cada amanecer, Hans despertaba con los ojos abiertos de par en par, la mente aún perdida en esas visiones. Cuando la batalla se intensificaba, las figuras se multiplicaban en su mente, y cada una traía una expresión diferente. Con cada segundo que mantenía apretado el gatillo, sentía como si algo invisible tirara de él hacia la locura. Uno de los comandantes del pelotón, el sargento Ernst Müller, había notado los cambios en él y en otros ametralladores. Decidió hablar con Hans después de una operación particularmente violenta. «¿Estás bien, Weber?», preguntó con la seriedad habitual en sus ojos. Hans apenas levantó la vista. Estaba temblando, aunque intentaba disimularlo. «Sí, sargento, es solo que», hizo una pausa, como si tratara de encontrar palabras que no revelaran demasiado. «A veces siento que no puedo soportarlo». «¿El combate?». «No, el ruido y lo que provoca en mi cabeza». Müller suspiró. Él mismo había tenido sus propias crisis, aunque no tan fuertes. Pero sabía que los ametralladores sufrían un peso único, una carga psicológica que no todos los soldados experimentaban. Los historiadores posteriores explicarían lo que muchos ignoraban entonces: la exposición constante al ruido de la MG-42 y a la responsabilidad de detener, casi en solitario, a una multitud de enemigos, causaba un daño psicológico inmenso. La intensidad del arma podía hacer que el ametrallador sintiera una mezcla de poder absoluto y vulnerabilidad extrema. A cada soldado caído por sus balas, el peso de sus acciones se volvía casi insoportable. Después de esa conversación, Hans empezó a sentir que sus días estaban contados. Sin embargo, no era la muerte lo que temía. Le aterrorizaba la idea de perderse a sí mismo en la locura. Cada vez que el combate cesaba, caía en un estado extraño, como si el mundo real desapareciera y solo quedaran los ecos de los disparos, rebotando los confines de su mente. Un día, el batallón fue enviado a reforzar una posición avanzada en el bosque. El enemigo era persistente, y cuando Hans y su equipo llegaron, los otros soldados se retiraban exhaustos. La noche estaba cayendo, y el frío era casi insoportable. Su respiración se mezclaba con la neblina, y durante un momento, todo parecía en calma. Pero la paz no duró mucho. De repente, el ruido de las balas rompió el silencio, y Hans tomó su posición detrás de la MG-42. Apenas comenzó a disparar, sintió que algo se rompía en su interior. Esta vez, las figuras en su mente no eran sombras. En su visión, sus ojos les devolvían la mirada, acusadores, lastimosos, como si supieran que su vida terminaba por el capricho de otro hombre. Hans dejó de distinguir el presente de las pesadillas del pasado. Todo era un torbellino de imágenes y sonidos. Sin poder controlar su mente, sus manos siguieron jalando el gatillo. Ya no era capaz de detenerse, ni siquiera cuando el enemigo comenzó a retirarse. Era como si la MG-42 hubiera cobrado vida propia y lo hubiera poseído. Sus compañeros lo miraron con desconcierto. Algunos intentaron hablarle, pero Hans no escuchaba. Los gritos y las imágenes seguían invadiéndolo, y de pronto, rompió a llorar sin soltar el arma. Fue necesario que lo sujetaran entre varios para quitarle la MG-42 de las manos, pero él seguía disparando con los dedos, aun cuando ya no sostenía nada. Esa fue la última vez que Hans Weber estuvo en el frente.
Los médicos del hospital militar lo diagnosticaron con fatiga de combate, aunque su condición era más complicada. No era solo fatiga, era una fragmentación total de su psique, quebrada bajo el peso de la metralla, el ruido ensordecedor y la culpa. Pasó el resto de la guerra en una celda psiquiátrica, incapaz de hablar, perdido en un mundo donde los sonidos de la ametralladora y las sombras de los caídos aún le acechaban. La leyenda de los ametralladores malditos continuó durante toda la guerra. Para algunos, eran simplemente cobardes que no podían soportar la presión. Para otros, eran las víctimas de un arma que requería un precio psicológico demasiado alto.